Hola, buenos días, buenas tardes. Gracias por esperar. Mi nombre es Oscar Mesano y presido el Centro de Capacitación en Alta Tecnología. Hoy les doy la bienvenida al último webinar del año. Conjuntamente con OEA Citel tenemos un programa anual de webinares que comienza en febrero y finaliza en noviembre. Pese a la pandemia, hemos realizado tanto en el 2020 como este año el programa anual con éxito y esperamos seguir igual el próximo año. Un comentario. Si hay alguna temática que no hemos tocado, y estoy seguro de que así es, porque dado que solo hacemos un webinar por mes, envíenos un mail con los temas que estimen interesantes y los podemos evaluar para el próximo año. En caso de este webinar, el de noviembre, es nuestras tecnologías en investigaciones criminales. Se trata de un tema que preocupa permanente a toda la sociedad y es los delitos informáticos. Sobre este tema hay mucha información, pero hoy veremos el tema desde otro ángulo, y es desde la visión de quienes deben combatirlo. Nuestro representante de hoy es Daciana Dupul, que es la fiscal coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal. Voy a hacer algunos anuncios sobre cómo funciona este webinar. Los micrófonos están apagados y las preguntas que vayan surgiendo o inquietudes, por favor, cárguelas en el chat y al final de la disertación de Daniela los leemos en el orden que están cargados. El webinar se está grabando y después será cargado en nuestro canal de YouTube, pero además todos ustedes van a recibir el link para que puedan acceder directamente. Bueno, por último, quiero agradecerle a OEA Citel, al Departamento de Recursos Humanos, a Oscar León, secretario ejecutivo de la Citel, a Celeste Fontmayor, funcionaria de Citel, por todo el apoyo que nos han prestado durante todo el año para realizar estos webinares, sin lo cual esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias a todos. Este espacio con todos ustedes, que en realidad pensé que estaría muy bueno poder empezar a compartir algunas experiencias, ¿no? Algunas experiencias que, como bien decía Oscar, dentro del ámbito, dentro de lo que es la comunicación propiamente dicha de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, fuimos teniendo como desafíos importantes. Y en este sentido, y aquí sí quizás ejecuto mi PowerPoint, contarles que cuando se inició la Fiscalía Especializada ya por el año 2013, la dinámica del cibercrimen no es, bajo ningún punto de vista, la que hoy tenemos. Es decir, los delincuentes en ese momento actuaban de una manera absolutamente local, sin ningún tipo de coordinación. Es decir, el delito se cometía o el autor se encontraba en Buenos Aires y la víctima estaba en Buenos Aires. Y en la actualidad, y esto es claramente lo que diferencia enormemente las investigaciones que hoy enfrentamos, estamos investigando organizaciones transnacionales complejas de cibercrimen. ¿Y qué implica esto? Como seguramente muchos de ustedes saben, la Convención de Budapest es, digamos, una convención que nosotros quienes nos dedicamos, los investigadores, nos dedicamos a esto, realmente es de una gran ayuda, ¿no? Porque esta convención que inició allá por el año 2001, donde muy pocos países eran los que en realidad empezaron a discutir acerca de cómo luchar contra el cibercrimen, dijeron, bueno, vamos a firmar una convención, pero es sumamente fundamental debido a la transnacionalidad de este tipo de delitos que todos los países del mundo adhieran a ella. Pero vamos a poner mínimamente dos condiciones fundamentales. La primera condición es que todos los países que quieran adherir deben adoptar sus normas de fondo. Es decir, los códigos penales que
muchos países, al menos en la República Argentina, desde el año 2020, y esto realmente implica que las modalidades que se legislaron desde entonces, bajo ningún punto de vista, son las que hoy tenemos que investigar. También analizar e investigar las cuestiones o adaptar, muchas legislaciones de forma, es decir, los códigos procesales penales deben tener medidas de investigación acordes a la nueva tecnología. Y en tercer lugar, poder profundizar los mecanismos de cooperación internacional. Y esto básicamente tiene que ver por el carácter de transnacional que tiene el ciberdelito. Hoy por hoy son muchos los países que ya adhirieron a la Convención de Budapest. La República Argentina ha adherido en el año 2018, en noviembre del año 2018, y todos los países que ustedes ven allí, si no adhirieron, ya están claramente en tratativas para hacer. Lo cierto es que cuando yo hablo de transnacionalidad, la cooperación y la necesidad de cooperación internacional, esto tiene un fundamento claro, y es que el autor puede estar ubicado en algún país o puede existir varios autores diseminados en diferentes países. Las víctimas pueden estar desparramadas en diferentes otros países en los que se encuentran los autores. Y un dato que no es menos importante es que la prueba que nosotros vamos a necesitar para comprobar ese hecho se va a encontrar alojada en un servidor en extrañas jurisdicciones, por lo general en Estados Unidos, porque allí están todas las empresas proveedoras de servicio como Facebook, Microsoft, Twitter y TikTok, pero lo cierto es que ellos muchas veces tienen fragmentada esa información en otros servidores ubicados en otros países. Entonces, esto es un gran desafío. Como también lo es nuestro peor enemigo, digo yo siempre, que es el tiempo. La evidencia digital es volátil y el tiempo corre en nuestra contra. Porque entre que investigamos o entre que se comete un delito, se detecta, se pone realmente competentes, puede pasar un tiempo tal que cuando nosotros solicitemos esos datos o esa información a la empresa internacional, es muy probable que lo haya borrado. Por eso es fundamental pedir la conservación de los datos apenas comenzamos a investigar. Es fundamental entonces fortalecer los mecanismos de cooperación internacional entre los países, pero también estrechar vínculos con los proveedores de servicio de Internet. Y hoy me quiero focalizar en lo que es el segundo de los requisitos de la Convención de Budapest, y es ajustar las normas procesales. Esto muchas veces en diferentes provincias, en diferentes países, no ocurre. Los códigos procesales son obsoletos o no están adaptados a las nuevas tecnologías. Hay quienes dicen que en realidad rige el principio de la libertad probatoria de la mayoría de ellos y no hace falta crear nuevas medidas de investigación, sino que podemos utilizar las existentes y aplicarlas analógicamente. Pero quizás cuando nos introducimos en un tema como, digamos, son las conductas que se cometen en el ciberespacio, nos topamos con un gran problema, ¿no? Y es la expectativa razonable de privacidad, el alcance en la investigación que tenemos cuando, de alguna manera, investigamos o registramos dispositivos de almacenamiento informático. Fíjense aquí la diferencia, ¿no? Cuando un fiscal le pide después un allanamiento, bueno, muy bien, seguramente si los allanamientos van dirigidos al secuestro de cosas. Si voy a secuestrar droga, quiero secuestrar la cosa, quiero secuestrar la droga en sí. Pero, y es muy probable que cuando el policía o el personal policial en el allanamiento va a poder decir allanamiento exitoso, allanamiento no exitoso. ¿Se encontró la droga o no se encontró la droga? Y su búsqueda, su registro, se va a limitar estrictamente a ese espacio físico.
dos ambientes, tres ambientes, una casa grande o una casa chica. Pero lo cierto es que el límite está dado por la parte física. Ahora, cuando nosotros necesitamos registrar los datos, es decir, analizar los datos justamente, que va a ser nuestra evidencia digital, sumamente necesaria para comprobar el objeto de investigación, bueno, aquí es muy probable que secuestremos una cantidad de teléfonos o de computadoras que se encuentran en la casa del sospechoso. Pero, ¿es eso lo que nos interesa? ¿El objeto concretamente o el dato? Bueno, claramente es el dato, pero aquí el problema que existe es que el dato no lo vamos a poder registrar in situ durante la llamada, sino que esto lo vamos a tener que hacer en el laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando termine el allanamiento, no vamos a poder decir allanamiento exitoso, por más que hayamos secuestrado 20, 30 teléfonos, computadoras, laptops. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si allí dentro están los datos que estamos buscando para satisfacer nuestra teoría del caso o nuestro objeto de investigación. También tenemos problemas con los lugares físicos, porque fíjense que las órdenes judiciales están limitadas en la mayoría de los casos a lugares físicos, al lugar del sospechoso. Pero cuando se registran datos informáticos, es muy común que esos datos no se hayan almacenado en discos duros locales, sino en un servidor específico externo al cual el imputado accedió por Internet, o que se hayan almacenado esos datos en la nube, o de esos datos en realidad se encuentren almacenados en un extranjero, ¿sí? O que se hayan utilizado medios de comunicación en donde, por ejemplo, se pueda efectivamente determinar que se cometió el delito en tal lugar, pero cuando llegamos a ese lugar es una terminal pública, un aeropuerto. Es decir, muy difícil entonces es aquí poder concretamente identificar el autor. Y aquí tenemos algún tema que está relacionado con la solicitud del registro domiciliario, en esta lógica que vengo contando. Lo que le pedimos entonces en el va a ser obvio, el secuestro de las computadoras y las memorias de los rígidos de los celulares, pero es muy importante en esta lógica, reitero, que en la misma orden se solicite también el ingreso a los datos almacenados, el análisis de la información almacenada en los dispositivos de almacenamiento informático que se van a trasladar al laboratorio forense para su análisis. ¿Y por qué no los puntos de pericia que van a estar adaptados y ajustados a cada caso concreto? ¿Y eso por qué? Porque está bueno que el juez conozca cuál es mi objetivo final. ¿Sí? Para secuestrar droga necesito allanar el domicilio o la oficina del imputado. Pero porque si encuentro la droga, simplemente va a haber que analizarla. Pero para secuestrar datos que fueron utilizados para cometer un delito de explotación sexual infantil o ciberfraude, voy a tener que decirlo al juez. Señor juez, necesito esa computadora para analizar los datos que se encuentran insertos allí relacionados específicamente con el objeto de investigación. Por eso le podemos perfectamente descubrir los puntos de pericia. Y también la modalidad de ingresar esos datos. De acuerdo al caso concreto, podemos necesitar hacer una búsqueda rápida, un triage en el allanamiento sobre una computadora específica. Entonces, decírselo de antemano. O quizás decirle, mire, la declaración indagatoria o la intimación de los hechos no se la voy a tomar inmediatamente, voy a hacer uso de la prórroga que me da el Código Penal, porque necesito antes copiar, asegurar la evidencia que se encuentra en su celular o en esa computadora. Y aquí entra una serie de cuestiones. Si esa copia que vamos a hacer, ese aseguramiento de la prueba,
¿Cuál es el rol de la defensa? ¿Tiene que estar presente? ¿Es una pericia o es simplemente un aseguramiento de la evidencia, una copia literal, vital? Entonces, si es reproducible, porque no es irreproducible, si es reproducible, ¿por qué tiene que estar la defensa presente? ¿Sí? Entonces, sí, entiendo que se puede filmar el copia bit y eventualmente mostrársela a la defensa de cómo se llevó a cabo. O simplemente, si quieren después lo podemos discutir esto, darle notificación a la defensa para que se quiere pueda presenciar. El triage, la búsqueda rápida, siempre es necesaria hacerla. Y bueno, en mi experiencia yo prefiero simplemente hacerlo en los casos específicos en los que la estrategia de investigación realmente requiere que se haga ahí una búsqueda rápida. ¿Sí? Una búsqueda rápida que no altera el original, que se hace a través de ciertos patrones de palabras relacionadas con el tipo que estoy investigando y que bajo ningún punto de vista altera. Simplemente lo que hace es buscar rápidamente para saber si medianamente allí está la información que busco y de ahí tomar ciertas decisiones. Es fundamental tener protocolos de buenas prácticas para lo que es la obtención y la preservación de la evidencia documental, porque luego esto vamos a tener que demostrarlo en el juicio. ¿Cuál fue su trazabilidad? ¿Cuál fue su paso por paso? ¿No? ¿Cómo se ha terminado analizando en el laboratorio y cómo se ha efectuado la pericia? Y sí, si se ha hecho en forma conjunta o en forma separada, porque la realidad es que se puede hacer en forma separada y esto básicamente tiene que ver con que se puede copiar esa imagen forense tantas veces como sean necesarias y entonces tener la fiscalía una copia y la defensa otra. Y cada uno trabajar sobre su tesis. Lo que sí me parece fundamental es poder mostrarle al juez, al tribunal o al jurado, cuando ya estamos en un juicio oral, qué es lo que ocurrió desde el momento en que obtuvimos la evidencia hasta que terminamos de analizarla. Y acá hay dos escenas claras, ¿no? Una escena que es la que ocurre en el laboratorio, perdón, el domicilio allanado, en donde vamos a necesitar asegurar la escena, donde vamos a tratar por todos los medios de proteger esa escena para evitar todo tipo de modificación o de destrucción o de contaminación de la evidencia digital. Luego va a haber una etapa de identificar esas evidencias, es decir, cuáles sistemas informáticos voy a secuestrar porque son relevantes para la investigación y cuáles no. Y luego, lo que tiene que ver con la captura de evidencia, esto se asemeja a la utilización de herramientas forenses para efectivamente hacer una copia bit o hacer un UFED. Y esto yo lo puse en la parte de la escena, pero en realidad muchas veces, les diría la mayoría de las veces, se hace en el laboratorio forense. Por una cuestión de practicidad, por una cuestión de tiempo, para no quitarle tampoco tiempo a la familia o a las personas que estamos allanando, porque claramente las copias forenses no son, digamos, tardan mucho tiempo, no son sencillas. Entonces, por lo general, se resguarda muy bien las formas de la cadena de custodia física, el traslado o el transporte del laboratorio forense, y allí se efectuará la captura, la preservación de la evidencia, es decir, documentando detalladamente todas o todos los procedimientos realizados sobre las evidencias, ¿sí? Luego, lógicamente, va a haber una parte de análisis en donde, de acuerdo a los puntos de pericia, se va a determinar el análisis efectuado y, por último, la presentación. Como el perito le presenta al investigador, en el caso al fiscal, el resultado de esta evidencias. Fundamental que se informe, yo le digo informe técnico más que pericial, porque la pericia es la que se transforma con la declaración,
del testigo, del perito, del testigo perito en el juicio, pero es fundamental la trazabilidad, ¿no? Es decir, el poder explicar cómo se examinó, cómo se elaboraron los informes y cuál fue la metodología utilizada. Claro que hay una cantidad importante de nuevas herramientas que son necesarias para la investigación y que en algunos códigos procesales, o la mayoría, no están incluidos. Entonces, aquí veremos los investigadores si vamos a echar mano a el principio de libertad probatoria y a la posibilidad de aplicar analógicamente estos medios de investigación, o si vamos a trabajar fuertemente en que sean incluidos dentro de los códigos procesales penales. Yo me inclino más por la segunda hipótesis. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué hay que adaptar o hacer uso de las nuevas herramientas penales? Es simple. Los ciberdelincuentes cada vez sofistican y ocultan más sus modus operandi en el ciberespacio. Entonces, yo entiendo que el Estado tiene que contar con esas herramientas de última generación, modernas, innovadoras, para, de alguna manera, contrarrestar el efecto que genera los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, aquí algunas, ¿no?, he nombrado, y quiero adentrarme solamente en algunas, lógicamente, porque esto es en materia de un posgrado muy largo que hacemos en diferentes espacios académicos. Pero, por ejemplo, el ciberpatrullaje, ¿sí? El ciberpatrullaje, a mi humilde entender, ha sido muchas veces mal entendido, ¿no? Se piensen que ciberpatrullar implica hacer tareas de inteligencia, de investigación con cualquier ciudadano. Y si bien eso podría eventualmente ser, no lo sé, quiero hablar del ciberpatrullaje específicamente focalizado en lo que es la investigación criminal, ¿sí? Y el ciberpatrullaje no deja de ser una versión moderna y adaptada a las nuevas tecnologías de lo que es el patrullaje en las calles, ¿sí? Es decir, el ciberpatrullaje, que por lo general se va a hacer entre redes, entre la información que está en el ciberespacio abiertas, es decir, públicas, información públicas, es la versión de el patrullaje físico cuando el vigilante patrullara las calles para que no se cometan o prevenir o evitar que se cometan delitos en la calle o en los domicilios. Bueno, como fue mutando y evolucionando las actividades de los delincuentes y muchos de ellos se llevan a cabo claramente en el ciberespacio, entonces las fuerzas de seguridad avaladas, digamos, internacionalmente o nacionalmente, son las que llevan a cabo este tipo de investigación previa para luego brindarle a la Fiscalía información para comenzar una investigación. ¿Qué tiene que ver o cómo se lleva a cabo? Primero se lleva a cabo a través, claramente, de un mecanismo en donde solamente puede ingresarse a información pública. Y esto después el fiscal lo va a tener que corroborar, ¿no?, para darle validez a esta especie de noticia criminis que nos trae la FINAS. Ahora bien, supónganse que todos los que están hoy presentes se enteraron que iba a venir a charlar con ustedes Daniela Duque. Y quienes no me conocen dijeron, bueno, voy a googlearla. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta mujer? A ver si realmente me interesa escucharla o no. Me googlearon, salió mi nombre. A lo mejor allí salió información acerca de casos con la fiscalía, de algún rol que tengo en alguna universidad, quizás de, no sé, espacios académicos donde he intervenido. Bueno, y de ahí ustedes tomar la decisión. Bueno, ¿voy a escucharlo o no voy a escuchar? ¿Es delito esto? No, claramente no. Porque ustedes me googlearon,
a través de una fuente abierta, una fuente pública, y toda la información que consiguieron de Daniela Dupuy, que el algoritmo de inteligencia artificial de Google les permitió hacer un breve resumen de quién soy, esa información que o puse yo en las redes, compartí en el ciberespacio o permití que se haya publicado, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo muy básico para que ustedes entiendan o lo someto a discusión hasta qué punto es realmente válido un ciberpatrullaje efectuado realmente con total acceso a información pública y lógicamente con un posterior control del investigador o de la fiscal. Ahora bien, claramente hay jurisprudencia a montones de España, de Estados Unidos y ya de Argentina, que han determinado que poder comprobar cómo se efectuaron un patrullaje en las redes en el marco de una futura investigación está absolutamente validado. Ese es un poco distinto, son las investigaciones en fuentes abiertas, pero no tan diferente. Pero acá, por lo general, cuando el ciberpatrullaje quizás es muy común que se detecten focos delictivos, ya en las investigaciones en fuentes abiertas, que también accedemos a información pública, ya estamos en el marco de una investigación, con un sospechoso claramente identificado, al menos sospechado de haber cometido algún delito y que echamos mano entonces a lo que son las fuentes abiertas para corroborar o para profundizar esa información. Entonces, a través de la información que, no sé, que comparte o difunde en sus redes, se puede corroborar fehacientemente que ha cometido ese delito o que es hermano de otra persona que también comete el mismo delito. Esas redes sociales obviamente deben, para yo poder acceder, estar configuradas en público y en privado, porque eso me llevaría a tener que solicitarle autorización al juez, ¿no? Pero la verdad que las fuentes abiertas es de suma utilidad para complementar información en las investigaciones. Bien. Momento porque se me ha trabado el PowerPoint. Yo no sé si hasta aquí alguno quiere hacer algún tipo de preguntas. Bien. Vamos entonces a lo que es el reconocimiento facial. Vieron que hay cantidad de cuestiones y discusiones acerca de si esas cámaras filmadoras que están ubicadas o drones, que están ubicados en diferentes partes de las ciudades, cualquiera sea el país, son, digamos, aptas son, pero tienen ese derecho de tomar esa foto para después compararlo con patrones de identificación con futuros sospechosos. Bueno, esto está sumamente discutido. Hay cantidad de organizaciones a nivel nacional que limitan estas posibilidades por entender que claramente existe una intromisión de privacidad, pero lo cierto y la realidad es que todas esas cámaras, que muchas de ellas estudian las microexpresiones de las personas que caminan por allí, bueno, pueden dar muchísima información acerca de si eventualmente uno o está por cometer algún tipo de delito. De hecho, fíjense ustedes que otra cuestión que se discute muchísimo es si cuando, por ejemplo, se va a allanar un determinado domicilio y se secuestra un celular moderno como el iPhone 11 Pro y quizás las licencias de nuestros informáticos no están actualizadas a tal punto de poder hacer un buffer, una copia de esa información. Entonces, si realmente yo puedo pedirle al juez la autorización para desbloquear ese celular a través de su rostro o a través de su huella digital.
se entiende que esto es una autoincriminación, podemos entender que es un objeto de prueba, podemos entender de alguna manera o asimilarlo a lo que es la extracción compulsiva de sangre, o como muchos de los pronunciamientos y fallos jurisprudenciales lo han asimilado. De hecho, en Estados Unidos hay una cantidad de fallos que avalan esta postura en cuanto a que bajo ningún punto de vista se entiende que vulneran la enmienda, creo que es la número 15 de la Constitución americana, ¿no? Y que no es una autoincriminación, básicamente la mayoría de los fallos así lo expresan, porque es una acción, no es una acción declarada. Bueno, otra de las herramientas que son fundamentales utilizar cuando se investiga en el ciberespacio es el agente encubierto digital. Pero en muchas legislaciones no está expresamente previsto el digital, sí el encubierto, pero el digital tiene algunas particularidades que es importante que sea específicamente manejado o establecido en una ley procesal. Y acá, obviamente, que debe haber una autorización del juez a pedido del fiscal para actuar con una identidad supuesta. ¿Cuál va a ser la identidad supuesta en la que va a tomar ese perfil falso el funcionario policial? ¿Cuándo se creó ese perfil falso? ¿Cuál es el fundamento de excepcionalidad para utilizar esta herramienta? ¿Por qué plazo lo piensa utilizar el fiscal? La información es importante, que la información que se vaya recolectando sea puesta en conocimiento del juez, se vaya poniendo en conocimiento del juez. También que está exento de responsabilidad criminal el funcionario que forma parte de esta, porque, por ejemplo, va a tener que cometer el delito si está integrando una red en la que se distribuye el material de explotación sexual infantil. Bueno, claramente para conseguir material va a tener que también distribuir este material, ¿no? Para poder intercambiar estos archivos y luego analizar los resultados de los algoritmos aplicados para identificar dónde están esos archivos ilícitos, ¿no? Bueno, todo esto claramente estaría muy bueno que no solamente esté legislado, como lo tiene la legislación de España, procesal, sino reglamentado, ¿no? Una vez me acuerdo que le pedí una gente encubierta y después me dijo, a mí no hace falta que me especifiques todo esto mientras que me hagas una diferenciación entre lo que es el agente encubierto y el agente provocado. Y no creo que sea así. Yo creo que es importante que el juez, antes de dar el ok para aplicar el agente encubierto, sepa cómo el fiscal, a través de sus fuerzas policiales, va a utilizar, ¿sí? Por cuánto tiempo, cómo, cuándo, dónde, quién. Otra de las herramientas, que, bueno, todas las que les he mencionado, creo que han ido siendo cada vez más disruptivas y más, digamos, metidas, ¿no? Metiéndose en la intimidad más privada de las personas, y el software judicial a distancia, es una herramienta, ¿no? que permite claramente acceder a las autoridades desde remotamente a datos que están almacenados en la computadora del sospechoso. Pero claro, es muy disruptiva este allanamiento remoto porque requiere de la colocación de un malware para que funcione en el sistema informático del sospechoso, para que él pique allí y se instale ese malware. Y ese malware lo que va a hacer es, bueno, lograr ingresar subrepticiamente, nos va a permitir ingresar subrepticiamente en su computadora para buscar todo lo que tenga que ver con contenidos ilegales, de acuerdo a lo que estamos investigando, ¿no? Entonces, es una herramienta que llega mucho más allá de la que cualquiera, porque puede grabar y preservar datos de tráfico sobre las comunicaciones, ¿sí? Por ejemplo, grabar todos los datos relacionados con las conexiones y las direcciones de IP.
También el programa puede grabar las claves de acceso a servidores remotos que puedan tener los sospechosos, ¿no? Para acceder a archivos que están contenidos en el sistema y pueden enviarlo remotamente a las autoridades, al personal policial o a la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, acceder a las nubes o a las cuentas corrientes bancarias, ¿no? Puede también grabar información procesada a través de la computadora, como las comunicaciones por voz, por IP, ¿no? Por Skype. Puede también activarse mecanismos de vigilancia, como cámaras o micrófonos, ¿no? Entonces esto permite que yo pueda ver todo lo que sucede en el ámbito físico, en un ámbito específico. Bueno, se puede identificar al autor de una comunicación por internet que se hubiera resguardado hasta con técnicas de enmascaramientos, de IP, ya muchos ciberdelincuentes lo hacen. Entonces, fíjense lo difícil que es esto, ¿no? Fíjense qué disruptivo es esto. Es decir, esto nos lleva a un escenario discrecional, un escenario en el que la litigación oral luego nos va a plantear diferentes cuestiones relacionadas con la nulidad, con excepciones de adversidad, con plazos razonables de investigación, con si puedo comunicar que el juez me admita cierta evidencia o no, ¿sí? Y bueno, todo esto lógicamente es un gran desafío a través del examen de contraexamen de testigos, a través de cómo incorporamos la evidencia digital a través de la declaración de estos testigos, porque ustedes perfectamente saben que la evidencia no habla por sí sola, la prueba no habla por sí sola, hay que hacerla hablar y esto es a través de los testigos. Entonces, no solamente hemos llevado a cabo una investigación eficiente en la que podamos trazar y explicar el paso a paso de nuestra investigación, sino otro desafío muy importante que se nos presenta a los operadores del sistema es cómo examinamos a nuestros testigos, cómo contraexaminamos a los testigos de la fiscalía, de la fiscalía, de la asesoría, y sobre todo, cómo le explicamos esto no solamente al tribunal o al juez, sino al jurado, para el caso de que ya algunas jurisdicciones han incorporado a sus legislaciones el juicio. Bueno, quiero decirles que esto es un pantallazo muy, pero muy general de lo que yo elegí para conversar hoy con ustedes. Estoy abierta a todas las preguntas que quieran. Allí tienen mis datos, si quieren enviarme correo para alguna pregunta. Mi cuenta de Twitter es súper activa porque allí difundo muchísimas cuestiones relacionadas con la prevención y con la producción de la investigación. Así que bueno, estoy para todas las preguntas que ustedes quieran. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Daniela. Excelente. A ver, tenemos algunas. Cindy pregunta, en cuanto al ciberpatrullaje, ¿quién determina las redes públicas a patrullar o hablamos de las redes estatales abiertas? A ver, me voy a someter estrictamente a lo que es una investigación criminal, ¿sí? Una investigación en donde el personal policial específicamente trabaja para recolectar, gestionar y procesar información proveniente de fuentes públicas, ¿sí? Es decir, que ellos pueden ingresar, pero ustedes también o yo también, ¿tá? Y esto a mí me parece muy importante, y esto de hecho lo hago, cuando el personal policial, ya sea de afuera o de nuestro país, de otros países también, nos dicen, bueno, a través de un sistema de PREPOL pudimos determinar
un sistema de inteligencia artificial, pudimos determinar efectivamente que hay un foco delictivo en este lugar y que es muy común que aquí, a determinada hora, en determinado lugar y con determinados patrones de conducta, se cometen delitos en espacios físicos, no necesariamente en el ciberespacio, ¿no? Es decir, nos pueden dar información de procesamiento, de utilización de drones o de cámaras públicas para detectar que en una plaza, a tal hora, en tal lugar, se viven cometiendo el delito de hurto, ¿sí? Y esto quizás procesado de forma individual e independiente es muy difícil poder llegar al autor, pero a través de un estudio o un análisis de persecución penal inteligente se puede hacer. Pero también nos puede dar información acerca de una red peer-to-peer, funciona en el ciberespacio, ¿no? Intercambiándose a través de un software donkey material de explotación sexual infantil, ¿tá? Es una noticia crímenes. Y después el fiscal verá de qué manera valida esa información proveniente de una fuerza de seguridad y continúa con la investigación que fue en principio una noticia crímenes. Gracias. Sergio, ¿me podías aclarar cuál es la pregunta de lo que escribiste mientras yo hago otra? Yo tengo una. ¿Qué porcentaje, a lo mejor es un poco, qué porcentaje de jueces entienden lo que ustedes piden? Bueno, es una pregunta comprometedora. Voy a contestarte políticamente correcto. Mi respuesta va a ser así. Creo que los jueces de a poquito están interiorizándose en esta lógica, ¿sí? Y digo por qué. No hay otra alternativa, porque este tipo de investigación no está focalizada específicamente a los delitos informáticos. Ya para todo tipo de delitos se requiere la recolección de evidencia digital. Ejemplo, un homicidio. ¿Es un delito informático? No, para nada. Pero claro, no es un delito informático, pero seguramente lo primero que voy a hacer, además de asegurar concretamente la escena de crimen, es saber o tratar de investigar cuál fue la última actividad que tuvo la víctima o el victimario en Facebook o en Twitter. ¿O qué fue lo último que buscó el sospechoso en el buscador de Google? Esta es toda información que nos sirve para complementar, potenciar una investigación, cualquiera sea el delito que se trate. Entonces, vamos, los jueces tienen que ponerse prontamente a la altura de las circunstancias y capacitarse, entrenarse. Hoy ustedes están de ese lado, yo vivo de ese lado, ¿sí? Tratando de capacitarme y entrenarme con las nuevas tecnologías, porque esto muta constantemente, se sofistica. Y si yo voy a tener la responsabilidad de llevar un caso de estas características a juicio oral, tengo que saber perfectamente cómo funcionó no solamente la cabeza del sospechoso, sino cómo lo llevó a la práctica en el ciberespacio, si esa recolección de evidencia digital por parte del personal informático fue legítima o se extendió en la intimidad o en lo que sería la razonabilidad, ¿no? de la intimidad y, lógicamente, cómo mostrárselo esto fue de la manera más sencilla posible. A ver, acá Sergio aclara. Mi pregunta es, ¿cuál es el límite de vida personal de una persona en el mundo tecnológico? Hoy la Unión Europea sancionó la inteligencia artificial aplicada al reconocimiento facial, lo cual es la postura de ¿cuál es la postura de la jurisdicción argentina? Bueno, nosotros siempre vamos detrás de esto que vos decís es cierto, en la Unión Europea se está trabajando muchísimo sobre la utilización de inteligencia artificial y se la está analizando a la luz de la ética, a la luz del derecho civil, a la luz de la administración de justicia, a la luz de la violencia de género, a la luz de una serie de cuestiones y la que a mí me parecen súper interesantes, todas, pero entiendo que básicamente en todo lo que tiene que ver con el procedimiento penal y las herramientas como
las del reconocimiento facial a la luz de la necesidad de recolectar o de facilitar evidencia digital en el marco de una investigación, si bien es sumamente útil, entiendo también que debemos ser muy, muy cuidadosos. Hoy la Argentina básicamente no tiene ninguna legislación específica de nuestro país, pero sí vamos detrás de todo lo que se está regulando, sobre todo en el marco de la Unión Europea y en el caso de varios expertos analizando toda la evolución jurisprudencial de la Corte de Estados Unidos, ¿no? En cuanto ya a este tipo de cuestiones, como por ejemplo, hablamos de reconocimiento facial, pero podemos hablar también de los sistemas de predicción criminal, en donde se puede llegar a determinar a través de un software de inteligencia artificial si la persona va a volver a delinquir o no. Entonces esto quizás ayuda al juez a su decisión. Entonces aquí hay una serie de cuestiones que vamos a dejar para otro evento, porque tengo un curso de esto que damos en el marco de la universidad, que tiene que ver con, primero, cuál es el límite de la expectativa de privacidad, ¿no? De la utilización disruptiva de este tipo de herramientas con inteligencia artificial, y un equilibrio claro con la vulneración a los derechos fundamentales. Y por otro lado, ¿viene la inteligencia artificial a reemplazarnos a nosotros? No, con ningún punto de vista, al menos en el ámbito penal, que es porque me animo a responderlo, porque he estudiado bastante el tema. Creo que es una combinación, un equilibrio entre lo que es la tecnología, lo que es la inteligencia artificial, con la inteligencia humana. Bajo ningún punto de vista entiendo que puede desplazarse o reemplazarse la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Acá completó algo Sergio. ¿Cuál sería el comportamiento de una persona que quiere especializarse en ciberseguridad frente a la red? ¿Cuáles son los límites de uso de las redes sociales? Bueno, una persona que quiera especializarse en eso, lógicamente que no solamente va a especializarse en lo técnico, sino yo entiendo que siempre debe tener ese contenido de especialización jurídica, ¿no? Procesal. Y esto yo siempre lo digo, ¿no? Qué importante. Para mí, yo no soy nadie a nivel fiscal si no trabajo con los especialistas en ciberseguridad y en informática, porque ellos van a ser quienes van a manejar la cuestión técnica, pero ellos tampoco son nadie sin nosotros, porque nosotros vamos justamente a marcar ese límite. Sabemos que desde la ciberseguridad, desde la tecnología, todo es posible, todo se puede alcanzar. Pero para eso está la pata jurídica, la pata legal que va a decir, si vos lo haces o obtenés esta evidencia digital de tal manera, yo no lo voy a poder sostener o validar en juicio. ¿Sí? Entonces este binomio, este trabajo en equipo es fundamental a los efectos de llevar adelante este desafío, ¿no? En investigaciones en el ciberespacio. Bueno, no tengo más preguntas, así que, Daniela, te agradezco muchísimo tu participación, excelente. Y bueno, después te mandaré el video para que lo tengas. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos y muchísimas gracias por la invitación, Oscar, y nos vemos pronto entonces. Ahí tienen mis datos por cualquier consulta que quieran hacer. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Gracias a ti.